Bien, ya estamos listos, hermano. Vamos a iniciar un servicio más desde su iglesia cristiana Efesios 4:23 en Cartago, Costa Rica, para toda la gente que nos acompaña a través de nuestras redes sociales. Hoy domingo 27 de octubre de este 2024, último domingo de mes. Estamos despidiendo el mes de octubre, así es que linda oportunidad de, por lo menos hoy, ¿no? Yo no sé mañana. Me acordé de una canción que decía que yo no sé mañana. Pero por lo menos hoy, en este momento, cada uno disponerse, ¿no? Ya lo que cada uno haga con la información, pues es una responsabilidad personal. Como algún momento predicamos en algún tiempo cuando el Señor dijo, yo me limpio ya, sacudo el polvo de mis pies, ya es una responsabilidad personal, ¿no? Así es que voy a invitar a los hermanos a que vayamos al libro de Colosenses. Busque el libro de Colosenses capítulo 2. Vamos a leer 2 versículos. Colosenses capítulo 2. Y mientras usted lo busca, animar a la gente ahí en el video también que tengan una Biblia cerca, ¿no? Para que podamos ir corroborando lo que vamos leyendo. Y usted mismo tome su Biblia como una herramienta de trabajo, ¿no? Que se vea que la ha abierto, que se vea que ha trabajado con ella. Para eso el Señor nos la dejó. ¿Estamos, hermanos? Colosenses capítulo 2, vamos a leer 2 versículos, el verso 6 y el 7. Dice Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Padre, te damos gracias en este día, Señor, gracias por esta oportunidad que tenemos como miembros de tu cuerpo, miembros de tu iglesia, de poder estar aquí reunidos en este lugar en torno a tu palabra, Señor. Con la total disposición, espíritu, alma y cuerpo, de no solamente recibir ese consejo, sino que saliendo de aquí podamos hacerlo vivencia en cada una de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por cada lugar donde hasta ahora se predica tu sana palabra, por todas las personas que no han podido venir, Señor, por cuestiones de salud, por cualquier motivo, Señor, pero que cada uno en su intimidad con la relación contigo, cada uno pese las razones y en qué nivel, digámoslo, está el caminar contigo, Señor. Así es que te damos gracias por todas las personas, Señor, todos los lugares donde hasta ahora se reúnen en torno a tu palabra, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, acabamos de leer una porción del libro de Colosenses. Ahorita vamos a entrar al libro de Colosenses, pero rápidamente, a modo de plataforma, sí quería como recordarles algunas cosas, hermanos, que hemos comentado. O sea, yo, por ejemplo, en lo personal, y usted que nos sigue en redes sociales, siempre hemos insistido mucho en este púlpito, digámoslo así, en la importancia de que uno se pese siempre, ¿cierto? Siempre hay que pesarse para todo, hay que, digamos, medirse en la balanza de Dios cuando estamos hablando de las cosas de Dios, pero aplíquelo en su vida natural, en su trabajo, en lo que sea, siempre pese lo que usted hace. Si lo que usted hace lo está haciendo con excelencia, si podría hacerlo mejor, o sea, siempre hay forma de mejorar, ¿no? O sea, y si lo está haciendo bien, ¿cuál es la estrategia para mantenerse en ese nivel? Porque a veces uno llega a un nivel en el cual es muy complicado mantenerse ahí, pero no imposible, pero siempre hay que estar preparado para todo eso, ¿no? Entonces, en la vida de uno, hermano, y hablando ya en el tema cristiano y en lo natural, hay acontecimientos, como lo hemos hablado en algún momento, hay acontecimientos que uno los maneja muy bien, ¿no? Que uno nadie le tiene que recordar cuándo uno nació, cuándo cumple años, felicidades Marielitos que cumple años hoy, cuándo uno está de cumpleaños, cuándo se graduó, cuándo se casó, el aniversario, todo eso está bien, en lo natural no hay problema, uno no necesita una guía, digámoslo, o un recordatorio que le digan, vea, no se olvide de su cumpleaños, no se olvide del día que se graduó, no se olvide del día que se casó, todas esas cosas. También sabemos que algún día nos vamos a morir, esa fecha sí no la sabemos, pero que va a ocurrir, y entonces hay que prepararse, ¿cierto? Sí, todo eso lo tenemos claro, ¿no? Pero en la parte espiritual, hermano, yo no sé qué tan claro cada uno de nosotros, si usted en el video tenga presente el momento en que usted realmente llegó a ser cristiano, dándole el beneficio de la duda que todos habíamos llegado a ese día, ¿no? Cada uno tiene que pesarse, acuérdese, cada uno tiene que subirse en la balanza de Dios y determinar si realmente yo tengo una fecha o no,
o por lo menos sé en qué momento le entregué mi vida al Señor, ¿no? Porque es una decisión de vida o muerte que no solamente nos afecta aquí en lo natural, sino que nos afecta ¿dónde? En la eternidad, ¿no? Que son las decisiones más importantes que uno tiene que tomar, las que repercuten allá. Porque mientras estemos aquí, podemos hacer ajustes, podemos hacer cambios, pero cuando tomemos decisiones que afecten la eternidad y llegamos a morir en esas condiciones, ya no hay vuelta de hoja, como dicen por ahí. Amén, hermanos, estamos claros en eso, ¿no? Entonces, no hay que engañarse. Acuérdense que lo peor que le puede pasar a uno es que uno crea ser algo que no es. Como lo veíamos hace un tiempo, no me acuerdo si fue hace 8 días o hace 15, de que uno no se puede engañar a uno mismo, ¿no? Y que lo que le decía el Señor a esa iglesia, ¿se acuerda que creía que estaban vivos, pero estaban muertos? ¿Se acuerda? A la iglesia de Sardis, ¿te acuerdas que lo vimos hace 8 días, ¿no? Entonces, tristemente, hermanos, este tema del cristianismo, la gente lo toma muy a la ligera, muy con liviandad, ¿no? O sea, como que no, las cosas de Dios como que realmente la gente pareciera que será o no será, será que Cristo viene, será que viene o no viene, será o no, o sea, ¿me entienden? Entonces, nunca llegan a vivir un cristianismo como el Señor realmente quisiera que lo vivieran, ¿no? Entonces, o nunca llegan a dimensionar el privilegio que uno tiene de ser hijo de Dios, de ser cristiano, ¿no? Algunos se mueren inclusive sin saber que había otro estilo de vida diferente al que llevaron. Algunos tal vez se dan cuenta en el ocaso de la vida la importancia de las cosas de Dios y vienen a los pies de Él. Y obviamente como él es un Dios justo, no importa el momento en que usted llegue a los pies del Señor, si usted muere con Cristo, usted se salva. Pero a veces llegan a los pies de Él en una época en la cual es muy poco lo que uno puede aportar, ¿no? ¿Recuerdan aquel que entró a las 5 de la tarde y salió a las 6 y le pagaron? Y está bien, pero el aporte que él hizo para todo lo que se hizo en el día fue muy poco comparado con el que entró más temprano, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación ahí? Vaya a los pies de Cristo, pero entre más rápido vaya mejor. ¿Para qué? Para que usted pueda aportar algo. Para que usted pueda decir, wow, ese es fruto de mi esfuerzo, yo contribuí para eso, en eso yo fui colaborador de Dios, ayudé. Amén, hermanos. Porque a veces es muy triste cuando uno participa de los beneficios de algo en el cual uno no ha aportado. Entonces, sí, o sea, a veces uno como que, yo no sé usted, pero uno no se siente del todo bien, ¿no? Cuando uno sabe que lo que uno está disfrutando fueron otros los que lo construyeron cuando uno pudo haber aportado. Y no estamos hablando de plata, ¿no? Ya ustedes saben que aquí no hablamos de eso, ¿no? Entonces, hermanos, siempre es bueno saber quiénes somos en el cuerpo de Cristo, quiénes somos, dónde estamos ahorita, para que nosotros podamos saber para dónde vamos, ¿cierto que sí? Porque de eso se trata. Acuérdense, estoy haciendo una plataforma, ¿no? Entonces, saber qué tipo de cristianismo es el que hemos llevado. ¿Soy o no soy cristiano? Ahora, ¿qué es ser cristiano? A veces la gente ni sabe qué es ser cristiano. Voy a una definición aquí de lo que es cristiano. Dice que es, usted busca en el diccionario qué es un cristiano, dice que es un seguidor de Cristo o un seguidor de la religión cristiana, ¿no? Aquel que ha depositado su fe en la persona de Cristo. Eso es un cristiano. Pero ya cuando uno habla de depositar la fe en alguien, eso implica ya ¿qué? Implica que uno, ¿cuándo uno deposita la fe en alguien? Cuando uno ¿qué? Cuando uno conoce a ese alguien, ¿cierto que sí? Porque uno no confía en cualquiera, pues. Entonces, confiar en alguien ya implica una relación, el conocerse, el caminar, el hablar, el saber cómo piensa el otro. Y a veces la gente se dice que es cristiano y la gente no tiene ni idea qué es lo que Cristo piensa, cuáles son las expectativas del Señor para con uno, qué es lo que yo podría aportarle a la obra que Él hizo, ¿no? ¿En qué medida yo puedo ser colaborador de Él? Nadie lo sabe a veces y se dicen que son cristianos, ¿no? Estamos claros en eso, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, para eso obviamente hay que conocer, el conocer da entendimiento. Usted ya sabe que cuando si uno quiere saber qué es lo que hay en la mente de una persona, hable con esa persona, nada más. Y lo que usted averigüe o escuche de cómo piensa esa persona, o te acerca o te aleja. Eso lo tenemos claro. Esto ya lo hemos hablado muchas veces, porque en la medida en que uno conozca a una persona, ¿qué pasa? Uno entiende su obra, ¿cierto que sí? Cuando yo conozco a una persona, yo sé por qué esa persona hace lo que hace, y también sé por qué esa persona no hace lo que debería hacer, porque la conozco, ¿cierto que sí? Y también cuando uno conoce a una persona, uno también sabe lo imprudente que puede llegar a ser una persona. Los que conocemos, digamos, algo de la vida de Pedro, entendemos ahora sí por qué se metían tantas tortas o en tantos problemas, ¿cierto que sí? Porque era su personalidad explosiva, su inquietud, la inteligencia que tenía de preguntar lo que no entendía y de reaccionar a aquello que no le gustaba. ¿Me entiende? Entonces uno ya sabe por qué Pedro era así. Estamos claros en eso, ¿no? Entonces, hermanos, lo mismo pasa con Dios. Obviamente,
Una de las cosas, acuérdate que la intencionalidad de Dios se mueve en dos pilares, ¿no? Que nadie se pierda y ¿qué cosa? Y que la gente lo conozca. Eso ya ustedes lo manejan así. Ahora, ¿por qué es importante conocer a Dios? Para entenderlo, para amarlo, pero ¿por qué? Digamos, ¿qué es lo que nos mueve a nosotros? ¿Por qué está usted aquí, usted en el video? ¿Por qué sigue las cosas de Dios y está metido en las cosas de Dios? ¿Hacia dónde estamos apuntando nosotros? Hacia la salvación, hacia la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Conocer a Dios. Entonces, por eso hay que conocerlo. Entonces, no se puede, o sea, bájese de la nube, que usted pueda llegar a alcanzar la vida eterna sin nunca llegar a conocer a Dios. Eso no tiene. ¿Por qué? Porque la vida eterna es eso, conocer al único y sabio Dios. ¿Y a quién más? Y a Cristo, a quien Él envió. Eso lo tenemos claro, hermanos, ¿cierto que sí? No hay que explicarlo mucho, y además también, ¿por qué es importante conocer a Dios? Para poder amarlo. ¿Y por qué es importante amarlo? ¿Por qué? Porque Él mismo dice que hay cosas que Él tiene guardadas para ¿quiénes? Para los que le aman, ¿no? Entonces, como nosotros queremos disfrutar de todas esas cosas, pues yo quiero asegurarme de amar a Dios. ¿Qué necesito para amarlo? Conocerlo. ¿Qué garantizo yo? En la medida en que yo ame a Dios, ¿qué garantizo? Aparte de la salvación, la vida eterna, pero ¿qué garantizo? Si yo amo a Dios, ¿qué garantizo? Por ejemplo, si yo amo a Dios, yo puedo asegurar que Dios, ¿qué? Que Dios me ama, ¿cierto? Decir, ¿por qué? Porque Él ama al que lo ama. Ah, bueno, ¿no? Entonces, mire que eso es como le decían a uno, cadeneta, punto cadeneta. ¿Recuerdan eso? ¿Usted nunca han oído eso? Eso es un lenguaje de los que tejemos. No, mentira, de los que tejen. Cadeneta, punto cadeneta, punto cadeneta. Bueno, no sé, eso lo escuché yo en Colombia. O sea que es punto por punto, ¿no? ¿Ustedes han visto el que está tejiendo alguna cosa que es? Una vez cuando las abuelitas empezaban a tejer algo, empezaban con un punto, ¿me acuerdan? Y comenzaban. Y después uno al rato la veía y ya. Y después a los 2 días, cuando al tiempo, tremenda cobija, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Y cómo lo hizo? Punto, cadeneta, punto por punto, ¿cierto? Entonces, así son las cosas de Dios. No pretenda pensar en alcanzar la vida eterna y, como hablamos ahora, estar con Él cara a cara y de qué color será mi corona. O sea, no piense en eso si usted todavía no ha pensado ahorita en qué. En entrar en una relación con Él, en conocerlo, en caminar con Él. No le salte los pasos. No le vaya a pasar como el que le dijo hacedor de maldad. ¿Por qué? ¿Hiciste las cosas mal? Las hiciste mal, así no era, ese no era el orden. ¿Estamos claros, no, hermanos? Entonces, recuerde que en eso siempre el Señor nos daba esa línea, ¿no? De que nosotros nos examináramos, de que nosotros estuviéramos siempre sabiendo qué somos, ¿no? Porque la gente, hermano, ve, hay un falso concepto del tema de conocer al Señor. La gente dice, es que yo conozco al Señor hace 20 años. Digo, pues hace 20 años a lo mejor hizo la oración, pero que lo conozca por la forma en la que vives. No creo. Yo conozco al Señor hace 20 años. ¿Y ahora cómo estás? No, ya hace rato estoy como apartado. Nunca lo conociste. Amén. Entonces, no lo tome tan a la ligera el asunto del conocer a Dios, porque cuando la Biblia habla de conocer, hermano, la Biblia no es solamente saber que alguien existe. La Biblia habla de ¿qué? De intimidad, relación íntima, cercana, ¿no? Por eso era que María, cuando estaba con José, se acuerda que María salió embarazada. Y era un problema tremendo. ¿Por qué? Porque ella nunca había ¿qué? Conocido varón. Pero ese conocido no era que ella no supiera que existían los varones. Claro que ella sabía. Pero conocido varón es, no había habido ¿qué cosa? Intimidad, cercanía. Entonces, cuando se habla de conocer a Dios, asegúrese que haya ¿qué cosa? Intimidad, cercanía, relación. Pero no hable eso de conocer así como a la ligera, ¿no? ¿Estamos claros, no? ¿Qué más? ¿Qué más tengo en esta? Bueno, obviamente siempre en línea eso de conocer al Señor y caminar con Él y asegurarnos de que lo estamos haciendo bien. Por eso es que la palabra dice, imiten lo bueno, como buenos hijos amados, ¿no? Entonces, siempre hay esa invitación de que nosotros imitemos las cosas del Señor. ¿Para qué? Para que se haga realidad en nosotros lo que está en Filipenses 2.5. Filipenses 2.5 dice que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. Amén. No podría haber en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo si ni siquiera sabemos cuál es el sentir que hubo en Cristo. Amén. Todo eso sí era pastor, todo eso es lo mismo, para que ustedes vean que yo puedo leerles cosas de Filipenses, Colosenses, Romanos, Génesis acá, y todas tienen una misma ¿qué? Armonía. ¿Por qué? Porque hay un solo hilo conductor.
cuyo objetivo ¿cuál es? Que nosotros algún día podamos alcanzar el objetivo para el cual estamos aquí, que es alcanzar la vida eterna. Amén. Ese es el objetivo de la palabra, ¿no? Estamos claros en eso, ¿no? Entonces, que nosotros podamos imitar al Señor, básicamente, podamos conocer su sentir para que vaya en nosotros eso mismo, básicamente, ¿no? Para eso nosotros fuimos llamados, hermano, le decía Pedro a la iglesia, para eso fuimos llamados. ¿Para qué? Porque también Cristo padeció por nosotros y entonces por medio de ese padecimiento nos dejó ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas, sus pasos. Esa es la idea. El Señor para eso vino, a mostrarnos el camino, pero no es que nos mostró el camino así como quien dice, no, agarren por aquí, cruce allá y hágale hasta que tope pared, como las dice de aquí, ¿no? No, él no dijo no, les voy a mostrar el camino. ¿Y qué hizo? Comenzó a caminar, a mostrarnos el camino. Vea, ámense los unos a los otros. ¿Cómo? Como ya les mostré, como yo los he amado, así como les enseñé. Amén, hermano. Por eso la gran comisión dice, vayan y hagan discípulos y enséñenles ¿qué cosas? Las cosas que han aprendido, las que les he enseñado. ¿Me entiende? No hay excusa, no les dejé ahí un manual para que ustedes se defiendan. No es lo mismo cuando uno se sienta a leer algo que uno no entiende, a cuando uno tiene a aquel que lo escribió explicándole. Nosotros nos sentamos a leer la Biblia, hermanos, y téngalo por seguro, que si usted es una persona que ha nacido de nuevo, usted tiene el Espíritu de Dios, usted tiene el privilegio de tener ahí al lado suyo aquel que la escribió, ayudándole a entender. ¿Cómo se llama eso? Cuando uno lee algo y lo entiende, uno recibe ¿qué? Conocimiento. Eso tiene un nombre. Revelación. Que a medida que más se meta esa revelación es, ¿cómo se conoce eso? Cuando uno entre más se mete a la palabra más entiende, entonces uno dice que está teniendo una revelación progresiva, ¿se acuerdan? Progresiva, ¿qué es algo progresivo? Que a medida que avanza, aumenta. Y que alguna vez les puse el ejemplo de los lentes, estos lentes son progresivos, entonces a medida que yo voy bajando la mirada, las letras se van aumentando. Por lo menos eso me dijeron, ¿no? Pero bueno, está bien, creamos lo que es así. Entonces, hermanos, nos dejó el Señor muchas huellas, muchas pisadas. Algunas de ellas, nada más porque estamos dando un resumen. Acuérdense que el Señor era una persona que ayudaba constantemente a la gente. Una huella que nos dejó para seguir. Seamos personas que ayudemos. Dice la palabra en Mateo 15:30, y se le acercó mucha gente que traía consigo, ¿qué cosa? Cojos, ciegos, mudos, mancos y otra gente. Y entonces él, poniéndole las manos, los sanaba. Entonces, era una persona que ayudaba mucho. No era insensible al dolor de la gente. Es una huella que tenemos que seguir. ¿Estamos claros, no? ¿Qué más? En Juan 8:2 dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y entonces él sentado, ¿qué pasa cuando el Señor se sentaba? Era señal de que iba ¿a qué? A enseñar, a predicar, ¿cierto? Le gustaba enseñar al Señor. Cada rato le decían, cuéntanos una parábola. Entonces él decía, bueno, está bien. Se sentaba y comenzaba a hablar, ¿no? Entonces, esa es una huella que hay que seguir, hermanos. Lo que uno aprenda, tenga esa disposición de ¿qué? ¿Qué deberíamos hacer con lo que nosotros aprendemos? Tener esa disposición ¿a qué? A enseñarlo, enséñelo. No sea egoísta. Lo que uno recibe por gracia, ¿qué pasa? Hay que darlo por gracia también. Entonces no se canse nunca de enseñar, de explicar. Y si no entiende, busque a alguien que le pueda enseñar a usted también, porque de eso se trata. ¿Cómo se llama eso? Cuando uno tiene esa buena disposición a aprender, a ser formado, ¿cómo se llama eso? No, pero eso tiene un nombre, que uno es una tierra laborable. ¿Cómo? Sí, es fértil, pero ¿cuál es la palabra que significa tierra laborable? Humildad. La humildad. ¿Qué es humildad? Tierra laborable. Una persona es humilde en la medida que una persona no tiene ningún problema en dejarse formar, dejarse enseñar. Humildad. Pero también, en la medida en que usted sepa, usted tiene humildad, en la medida en que usted tenga esa disposición ¿a qué? A compartir lo que sabe, a enseñar. Entonces hay que tener humildad por lado y lado. Amén, hermanos. Entonces era una persona que enseñaba, era una persona apasionada en su ministerio. A veces no le quedaba tiempo ni de qué, ni de comer al Señor. ¿Ustedes han visto pasajes donde él decía, porque ni siquiera habían comido, no habían dormido, y cuando él medio ponía recostada su cabeza, descansaba un ratito, pero era una pasión que él tenía y un poder de convencimiento, de convocatoria cuando él llamaba a alguien. Al más duro que podía enfrentarse, sígueme y te haré pescador de hombres. Lo seguía. Cuando él conoció a Pedro, ¿ustedes se acuerdan? Él no conoció a Pedro como que en una situación así muy bonita, ¿no? ¿Qué situación era?
Pues no, no es que estuviera pescando. Cuando él conoció a Pedro, ¿qué estaba haciendo Pedro? No, no estaba pescando. ¿Qué estaba haciendo Pedro cuando el Señor conoció a Pedro? Ah, estaba lavando las redes, no estaba pescando, ya había venido ni siquiera había venido de pescar, había venido de tratar de agarrar algo, pero no agarró nada. ¿Entiende? Imagínense uno en esa frustración, mas sin embargo lo conoció, le predicó y todos conocemos el asunto de la pesca milagrosa, ¿no? Y al final el resultado de eso, ¿cuál fue? Vino Pedro, se postró a sus pies y ¿qué le dijo? Pártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador, ¿no? Porque ahí, allá llega, pero era la pasión, digamos, el poder de convencimiento que tenía el Señor cuando hablaba. ¿Por qué tenía esa pasión y ese poder de convencimiento? Porque hablaba como el que tiene, ¿qué? Autoridad. ¿Y qué es lo que le da la autoridad a él? El testimonio. Lo que le da autoridad a uno es que lo que uno hable esté respaldado por lo que uno hace. Esa es una de las enseñanzas que podemos llevarnos. Si usted lleva solo eso, ya me voy por bien servido, ¿no? Que lo que usted hable sea respaldado ¿por qué? Por lo que usted hace. Pero lo peor que le puede pasar a uno es que uno diga algo que no hace. Pierde total autoridad. Y cuando uno pierde autoridad, pierde imagen. Y si se pierde la autoridad de la imagen, se pierde el respeto. Y si se pierde el respeto, ya no hay cariño. ¿Por qué? Porque uno cuando tiene respeto tiene admiración de la persona, ¿cierto? Y si no hay cariño, admiración, imagen y todo eso, se pierde la obediencia. ¿Está claro, no? Y entonces uno comienza a caminar en desobediencia. Y bueno, y ya ni les digo qué acarrea la desobediencia, acarrea todo lo demás, ¿no? Entonces el Señor era muy apasionado en eso, ¿no? Y además de eso era una persona que cada vez que tenía oportunidad, ¿qué cosa? Predicaba. Y es un consejo que Pablo le da a Timoteo. No dejes de predicar, predica a tiempo y fuera de tiempo. Amén. En todo momento hay que predicar. Y si es necesario, ¿qué pasa? Hay que hablar. ¿Qué quiere decir eso? Que usted predica aunque usted no esté hablando, solo con sus hechos, con sus actitudes, con su manera de comportarse, ya usted está predicando. ¿Estamos claros, no, hermanos? Bueno, eso que les di fue una plataforma muy rápida de la importancia de que uno, si uno quiere realmente ser un seguidor del Señor, uno tiene que saber en qué se está metiendo. Usted tiene que dimensionar el privilegio de ser hijo de Dios, de ser cristiano, ¿no? Que no es ser cristiano solamente porque voy a una iglesia, eso ya lo hemos hablado muchas veces. El ser cristiano implica el haber depositado la fe en Cristo, pero eso implica ¿qué cosa? Conocerlo. Y para conocerlo hay que buscarlo. Y en el momento en que usted lo encuentra, porque él no está jugando a las escondidas, usted tiene que tomar la decisión de acuerdo a la información que recibe de él, de acercarse o de qué, o de alejarse. Que por eso a veces es muy extraño que hay gente que dice que ama a Dios y le gustan las cosas de Dios y en vez de acercarse se alejan. Eso totalmente es una paradoja, es algo totalmente inexplicable, ¿no? Que entra dentro de las cosas que también están escritas en la palabra que dice, sobre eso habría mucho que hablar y difícil de explicar. ¿Acuerdan que hay un versículo que dice eso? Porque es difícil de explicar, hermano, cómo la gente se mete en las cosas de Dios y entre más conocen de Él, algunos se alejan. Qué curioso, ¿no? Pero bueno, ahora sí vamos a ir a Colosenses 2, ya con este contexto, hermanos, de lo que es el cristianismo como tal, la importancia de pesarse, de que uno esté bien cimentado. Porque, hermanos, vean, varias veces lo hemos dicho, venir a los pies de Cristo no es fácil. ¿Amén o no? No es fácil, pero tampoco es lo más difícil. ¿Qué es lo más difícil? ¿Ah? ¿Cómo? Tomar la decisión. Sí, pero digamos que eso hace parte de la decisión de venir a los pies de Cristo. Venir a los pies de Cristo no es fácil, pero no es lo más difícil. ¿Qué es lo más difícil? Mantenerse. Eso sí es difícil. Y aplíquelo en cualquier área de su vida. Lograr el éxito no es fácil. Lo difícil es ¿qué? Mantenerse, ¿no? Y si usted lo lleva al nivel deportivo, por ejemplo, como Pau, que practica el ciclismo, ella dice, uy, no, yo tengo un nivel competitivo y me costó llegar ahí, pero eso no fue fácil. Lo difícil es mantenerse y irlo superando, ¿no? Ahí es donde está el verdadero esfuerzo que se necesita, ¿no? Entonces, hermanos, el libro de Colosenses, bueno, hace parte de las cartas que Pablo escribió ¿a quién? Y ni siquiera, y yo voy a agarrar a Jorgito, que siempre lo agarro.
No fue a los de Colosas, ni siquiera a los de la iglesia de Colosas, porque si vemos en Colosenses 1:1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, ya le está escribiendo con Timoteo, ¿cierto? Y dice, ¿a quiénes? A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Ni siquiera es a toda la iglesia, ¿es a quién? A los santos, a los de la iglesia, pero además de eso, fieles. ¿Qué quiere decir eso? No toda la gente que está en la iglesia es fiel. Amén. Partamos de ahí. Él está escribiendo a quiénes? A los fieles, ¿no? A los que se mantienen, hermano. Entonces, hermano, tristemente, vea, nosotros, y tiene que ver lo que Pablo le está escribiendo a la iglesia de Colosas con el tema de las sectas. Yo les he comentado varias veces que cada vez que Pablo levantaba una iglesia y se iba, inmediatamente aparecían por todos lados, ¿qué cosa? Falsas doctrinas, falsos maestros, y también se levantaban, ¿qué cosa? Sectas. Todos sabemos que es una secta, ¿cierto? Son esos grupos extremistas y legalistas que imponen una serie de reglas y comienzan a dominar mentalmente a la gente y por medio del temor. Bueno, hay sectas de todo tipo, hermano, de todo tamaño y para todos los gustos. Y tristemente, yo no sé ustedes, yo sí conozco gente que ha estado dentro de la iglesia de Cristo y hoy por hoy andan por ahí en sectas, metidos en sectas. Ahora usted dirá, pastor, ¿y por qué habrá sido eso? Y uno pensaría decir, bueno, no podría uno generalizar por qué le pasó a todos, pero cuando una persona está metida en los caminos del Señor y de un momento a otro resulta metido en una secta, ¿usted sabe por qué le pasó eso? Y no solamente metido en una secta, porque ahora anda en el mundo y echaron marcha atrás. ¿Por qué? Dándoles el beneficio de la duda, de pronto alguna vez tomaron la decisión, como decía Karen, de entregarle su vida al Señor, que no era lo más difícil. Pero nunca, tomaron la sabia decisión de afrontar el reto más difícil todavía, que era el cual, mantenerse, el de perseverar, ¿no? Entonces la gente cree que por entregarle su vida al Señor ya es suficiente y entonces vamos ahí y voy aquí y voy allá, porque como, y peor si les venden aquello de que la salvación no se pierde, entonces hacen lo que sea, ¿no? Pero hermanos, hay sectas muy conocidas, hay otras no tan conocidas, hay unas que son muy extravagantes, hay otras que son más recatadas. Y lo peligroso de algunas sectas, hermanos, es que no todas ellas descalifican, digamos, a la persona de Cristo. Es más, algunas hasta lo usan. ¿Cómo qué? Como carnada para atraer gente, ¿no? ¿Cierto que sí? Por ejemplo, usted ve algunas denominaciones que rayan más en sectas que otra cosa, que se dicen que son cristianas, e inclusive que se anuncian como iglesias de Jesucristo, pero al final terminan siendo sectas, grupos extremistas, grupos religiosos, ¿no? Y si uno se va, por ejemplo, a la práctica del ocultismo, hermanos, hay más de un sitio donde mucho santero atiende y cuando lo primero que la gente ve cuando llega es una figura de Cristo, ¿no? O sea, de cosas así. Entonces, se usa mucho eso, ¿para qué? Para atraer a la gente. Entonces, en el momento que usted ve una cruz o algo, dice, mira, pero eso no es malo, entonces porque creen en Dios. Entonces la gente va cayendo ahí y después los van metiendo a otro nivel, como hacen los mormones, por ejemplo. Los mormones, cuando le llegan a uno, ellos no le llegan con el libro del mormón. ¿Con qué le llegan ellos a uno? Con la Biblia, ¿cierto que sí? Con la Biblia, y entonces, y la Biblia aquí, y la Biblia allá, y después te llevan al pasaje de Hebreos donde dice que hay que dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo, y le dicen es que la Biblia se quedó muy estancada en el tiempo, entonces es un evangelio, y usemos este ejemplo, es muy endeble, ¿cierto? Mire cómo se dobla, la Biblia le falta firmeza, entonces si usted le pone abajo, plum, el libro del mormón, wow, entonces adquiere ya se vuelve firme, ¿me entiendes? Entonces, todo eso lo usan, ¿para qué? Para enganchar, ¿no? Y después al final uno termina desechando la palabra y se va derechito por todo lo que son esas nuevas revelaciones que dicen ellos que han recibido. Pero bueno, el caso es que en Colosas, esta ciudad, era una ciudad que se prestaba mucho para aquello de las sectas, ¿no? Porque era una ciudad que estaba muy bien ubicada, quedaba casi que en una buena ruta mercantil. Entonces por ahí pasaba mucha gente extranjera, ¿no? Entonces los extranjeros, los turistas y todo eso eran muy dados a esas cosas extravagantes y a esas cosas diferentes, ¿no? Entonces por eso se armaban tantos grupos religiosos ahí
que lo que hacían era entretener a la gente, ¿no? Famosas sectas. Y los primeros cristianos, obviamente, que hubieron ahí, también caían en esa trampa y empezaban a ver muchas modificaciones o alteraciones a lo que era el verdadero evangelio de Cristo. Entonces comenzaban a pintarles un evangelio diferente, ¿no? Como tal, unas variantes del evangelio que no están escritas en la palabra para nada. Y usted ya lo ha visto no solamente en Colosas, sino en todas las iglesias. Cuando Pablo comienza a decirles, pero en Gálatas, ¿se acuerdan? Decía, pero ¿ustedes qué les pasó? Ese no fue el evangelio que les mostramos. Tan fácil se dejaron convencer. Si ustedes empezaron en el espíritu y terminaron en la carne, ¿me entienden? Era un problema general. Pero la iglesia de Colosas no se escapaba de eso, ¿no? Y entonces vamos a ver cuál es la estrategia de Pablo con la iglesia de Colosas, precisamente para contrarrestar eso, ¿no? Porque él utiliza una estrategia muy buena, ¿no? Que es básicamente basada en aquello de que la mejor defensa, ¿cuál es? Es la ofensa, es el ataque, ¿no? La mejor defensa es el ataque en la medida en que uno tenga con qué. No, porque la mejor defensa es el ataque en la medida en que uno tenga con qué. Atacar, porque uno tenga con qué atacar. Pero si usted no tiene con qué atacar, la mejor defensa ¿cuál es? Huir. Salga de ahí, váyase de ahí. Usted puede atacar siempre y cuando usted tenga con qué atacar y además que usted sepa que lo que tiene para atacar, usted le puede hacer daño ¿a quién? Al enemigo, ¿no? Porque hay gente que tiene con qué atacar. Pero digo, no, hombre, con esto no le voy a hacer daño a eso, es demasiado poderoso. Por ejemplo, imaginen un país como Costa Rica, ¿no? Que se meta en un pleito con Estados Unidos, un ejemplo. Uno diría, ¿Costa Rica tiene con qué atacar a Estados Unidos? Pues sí, porque o sea, ¿ustedes no han visto que los policías tienen armas? Sí tiene, tendría con qué atacar y a lo mejor le tira, no sé, tiene sus armas, pero lo que tiene Costa Rica para atacar a Estados Unidos no es suficiente. Te dicen, no hombre, yo tengo con qué atacar, pero jamás voy a hacerle daño al enemigo con lo que yo tengo para atacarlo, entonces mejor me voy. Amén. Entonces, la mejor defensa es el ataque, pero en la medida en que uno tenga con qué atacar y que uno sepa que le puede hacer daño al enemigo. Entonces, esa es una estrategia que Pablo utilizó. Entonces, vamos a irnos así, un recorrido rápido del libro de Colosenses, nada más hasta que lleguemos al versículo que leímos ahorita, que era el 2:6. Pero, por ejemplo, mire que en el versículo 1 y 2, estamos claros que Pablo y Timoteo, recuerden que Timoteo era la mano derecha de Pablo, ¿no? La persona que él estaba formando y todo eso. Entonces, casi siempre le da mérito a Timoteo. Aquí estoy yo, estoy con el hermano Timoteo, ¿no? ¿A quién? A los santos fieles de Colosa, ¿no? Y dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios y nuestro Padre y Señor Jesucristo. Entonces, en el versículo 1 y 2 hace énfasis a quién va la carta. Acuérdense que esto es una carta y las cartas tienen 3 partes principales. ¿Cuál es la primera? Saludo. ¿La segunda parte cuál es? El contenido, el desarrollo. ¿Y la última parte? La despedida. Solo Jorgito escribe cartas, qué bárbaro. Pero bueno, está bien. Entonces, hace todo eso, ¿no? Ya en el versículo 3, él hace énfasis en lo que a él le preocupa, ¿no? Que lo hemos hablado aquí. Versículo 3, ¿qué dice él? Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las iglesias de Pablo siempre estaban en sus oraciones. Siempre, ¿no? Siempre, porque ¿por qué Pablo tenía mucho a sus iglesias en oración? ¿Por qué? ¿Por qué generalmente uno mantiene orando por alguien? ¿Por qué? Porque lo ama y además porque uno siente que ¿qué? Que la necesita. ¿Y la necesita por qué? En el caso de Colosas, Pablo decía, vea, ustedes están en mis oraciones porque Pablo sabía que la iglesia estaba en ¿qué? Tribulación, pero más que eso, lo que les dije ahorita de las sectas y todo eso, para las iglesias, todos esos grupos de sectas y todas esas falsas doctrinas constituyen para la iglesia un ¿qué? Un ataque, sí, pero también es algo que es ¿qué? Para la iglesia. O sea, si yo voy caminando y me encuentro, por ejemplo, si yo voy por la calle solo y llevo mi celular y me han pagado, llevo la plata aquí y veo una calle oscura y todo eso, yo digo, uy, si paso por ahí, pasar por ahí es un ¿qué? Un peligro, ¿me entiendes? Entonces, pues generalmente uno siempre tiene algo en oración cuando uno sabe que esa persona hay un peligro que la acecha, ¿cierto que sí? ¿Amén o no? Porque si uno supiera que algo no le va a pasar nada, pues uno, ¿para qué? O sea, ¿para qué le va a pedir uno a Dios, guarda a esa persona y todo eso si uno sabe que no le va a pasar nada? Cuando uno sabe el sistema en el que vivimos, los peligros que hay,
Por eso es que uno constantemente está en oración. Y por eso Pablo le decía a la iglesia, vea, no ceso de orar por ustedes. ¿Y cuál era la oración de Pablo? En el versículo 9 dice, por lo cual también nosotros, hermanos, ¿nosotros quiénes? Pablo y Timoteo. Yo espero que usted me esté siguiendo lo que estoy hablando, ¿no? Es una carta que Pablo le está mandando a la iglesia. Entonces dice, en el versículo 9 dice, por lo cual también nosotros, ¿quiénes? Pues lo que la escribieron. ¿Quién la escribió? Pablo y Timoteo, ¿no? O sea, para ver si me van siguiendo. Dice, desde el día que lo oímos, ¿qué oyeron? Entonces, por ejemplo, cuando usted llega y dice, uy, desde el día que lo oímos, ¿y qué será lo que él oyó? Bueno, más atrás está, ¿no? El versículo 6 dice que ha llegado hasta nosotros, así como a todo el mundo, y que ya fruto y que crece en nosotros desde el día que oíste y conociste la gracia. Bueno, más arriba dice que él está hablando de lo que les conté ahorita, ¿no? De todos los problemas que tiene la iglesia en cuanto a las sectas y todo eso. Entonces dice, de lo que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, que eso ya lo hemos hablado alguna vez. Entonces, básicamente, Pablo lo que le dice a la iglesia es, vea, constantemente nosotros estamos orando por ustedes, porque sabemos los peligros que hay ahí, sabemos las sectas, los grupos que se mueven ahí, sabemos que las bases que nosotros dejamos de ahí, no faltará el que quiera ¿qué? Serrucharnos el piso, bajarnos ahí, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, o no? Y entonces, él comienza del capítulo 1 al versículo 15, comienza a hablarles otra vez de lo que fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? A reforzarles eso, diciéndole que el Señor es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, que versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsiste, Él es la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Entonces, así se va hasta el versículo 23, hablándoles, digamos, de lo que fue el sacrificio del Señor, lo que Él representa, y lo que nosotros como iglesia podemos disfrutar como beneficiarios o como herederos de todas esas promesas, ¿no? Entonces, básicamente lo que él refuerza desde el 15 al 23. En el versículo 24 comienza él a reforzar su ministerio, ¿no? Hablarle de que él recibió esa misión de llevar la palabra a ¿quiénes? ¿A quiénes? A los gentiles y todo eso. Comienza él a hablar ahí de eso. Y entonces comienza a darles explicaciones a ellos, ¿no? Entonces, ya en el capítulo 2, digamos que es donde nosotros llegamos, y nada más quiero mencionarle el versículo 29, donde es algo que nosotros deberíamos usar para uso, digamos, para que cada uno en su caminar, el versículo 29, él dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Acuerdan que hay una frase que uno usa que dice, la potencia que actúa en mí? ¿Acuerdan? ¿Cuál potencia? La del Espíritu de Dios, que dice que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino un espíritu de ¿qué? De poder. Es esa potencia, es esa capacidad que nosotros tenemos de ¿qué? De hacer las cosas. Que Él es la que pone en nosotros tanto el querer como el hacer, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos? Entonces llegamos al capítulo 2 y entonces Él comienza en el versículo 1 a animarlos. Recuerden, vamos para el 2:6, que fue lo que leímos, ¿no? Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. La Odisea era un lugar que queda muy cerca de Colosas. ¿Se acuerdan que la Odisea es una de las 7 iglesias a las que el Señor escribió? Que era una iglesia que estaba muy, ¿qué? Muy tibia, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces Él le dice, vea, esto no ha sido fácil. Nada más quiero que ustedes sepan que la lucha ha sido fuerte y no lucha por cualquiera, lucha por ustedes y también por la gente de la Odisea, por la iglesia en general, ¿no? Versículo 2 dice, para que sean ustedes consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de en pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, ¿me entienden? Entonces, una de las maneras de uno prevenir a que la gente se deje convencer es cuando usted le da todo el argumento, ¿no? Que era lo que Pablo le extrañaba de la iglesia de Gálatas, que se habían dejado persuadir, a pesar de que él ya había hecho una presentación muy clara de lo que era Cristo crucificado, ¿no? Entonces, por eso él les dice ahí, y eso se los digo otra vez, porque ya se los había dicho, para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque si de algo tienen, hermanos, toda esta gente que maneja falsas doctrinas, sectas, es que son muy, ¿qué? ¿Cómo es? Persuasivos. ¿Qué es una persona persuasiva?
que tienen una capacidad de convencimiento alto, ¿no? Usted no ha topado con personas que te dicen dos palabras y ya te convence, te convence, ¿no? ¿Me entiende? Hay gente que tiene esa capacidad y hay gente que la tiene esa capacidad para lo bueno también, pero la gran mayoría de veces es para lo malo. O sea, tienen una capacidad de persuadir increíble. Por eso era que Pablo le decía, mantente firme en qué? En aquello por lo cual has sido persuadido, ¿no? Se supone que la palabra debería uno persuadirlo, es decir, convencerlo. Hay gente que es muy dura con el tema de la palabra y la palabra todavía no ha logrado ¿qué cosa? Persuadirlo, ¿no? Dice, porque aunque estoy ausente en cuerpo, es decir, él no estaba ahí, por eso está escribiendo la carta, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Y después vienen los dos versículos que leímos el versículo 6 que dice, por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia, ¿no? Entonces, hermanos, al final todo eso que les he dicho y la preocupación de Pablo y las oraciones de Pablo era de que la iglesia, que en algún momento ya se les había presentado el evangelio, le habían entregado su vida al Señor, no se dejaran persuadir, sino que más bien, en vez de dejarse persuadir, ¿qué cosa? Se mantuvieran firmes, ¿cierto? Que es lo que yo les he dicho ahora y les he dicho muchas veces, ¿no? De que lo más difícil en las cosas del Señor siempre es, ¿qué cosa? Mantenerse. Y la sociedad en la que nosotros vivimos, con este acelere y tantas cosas y tanta tecnología y tantos compromisos y eso, no ayuda mucho, ¿no? A que aquellos que de pronto piensen que están bien se puedan mantener en las cosas del Señor, ¿no? Y les he dicho que una de las maneras visibles de que uno haga visible y que uno se está manteniendo, sosteniendo y que uno persiste, ¿cuál es? Congregarse, ¿cierto? ¿Sí? Congregarse es de una manera visible que uno diga, wow, esa persona se está esforzando, está pagando el precio, o sea, está ahí, firme, ¿no? Ahora, insisto, el hecho de que una persona se congregue tampoco es una garantía, ¿no? Porque hay gente que va lunes, miércoles, sábado, domingo, si hay 3 cultos el domingo en otras iglesias, aquí no, van los 3 cultos y eso no les garantiza que realmente sean personas que estén permaneciendo en el Señor. Entonces, empecemos el versículo 6. Él le dice a la iglesia, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo. ¿Cómo recibió la iglesia al Señor Jesucristo? ¿Cómo lo recibieron? ¿Cómo? Él está diciendo, vea, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿cómo lo recibieron? ¿Cómo? Igual que lo recibe cualquiera, hermanos. O sea, no es que hay para recibir al Señor, no es que, a ver, ¿usted dónde es? ¿De Cartago? Ah, bueno, entonces usted tiene que seguir estas instrucciones. ¿Usted dónde es? De Heredia. Ah, entonces usted tiene que seguir estas instrucciones. No, hermanos, las instrucciones son las mismas. El plan de salvación es el mismo. ¿Cómo recibió la iglesia a nuestro Señor Jesucristo? Igual. Acuérdate que en el plan de salvación hay cosas que Dios hizo y hay cosas que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dice la palabra en Juan, capítulo 3, que el Señor amó tanto al mundo, a su creación, que mandó ¿a quién? A su Hijo, ¿cierto que sí? Y que Él vino, efectivamente, se hizo uno como nosotros y cargó sobre sí, ¿qué cosa? Todos los pecados. Y fue obediente hasta la muerte, en cruz, ¿cierto que sí? Eso fue lo que Dios hizo, es la parte de Él. ¿Qué nos toca a nosotros? Igual, hermanos, escuchar el Evangelio. No solamente escucharlo, sino ¿qué cosa? Recibirlo. Por medio de esa fe que uno recibe por el oír la palabra, ¿qué cosa? Reconocer que hay un Dios, arrepentirse, entregarle tu vida a Él, permitir que la sangre te limpie, nacer de nuevo, lo mismo. Entonces, de la misma manera, pero todo eso es una ¿qué? Que tú lo dijiste ahora. Una decisión. Todo eso es una decisión, ¿cierto que sí? Entonces, le dice a la iglesia, vea, ustedes recibieron al Señor porque cada uno lo decidió. Amén. De la misma manera en que recibieron al Señor, es decir, voluntariamente, con una decisión personal, de la misma manera que dice ahí, andad en Él, andad en Él. Ahora, esto de andar en el Señor también tiene lo suyo, ¿no, hermanos? Les decía ahorita que una de las cosas que el Señor nos dejó claro y que también los apóstoles después lo aconsejan, que una de las maneras de uno
de que hubiera en nosotros el sentir que hubo en Cristo, era que nosotros siguiéramos sus pisadas, de que lo imitáramos, ¿cierto? Pero hermanos, imitar al Señor no es suficiente con creer para imitarlo. Para imitar al Señor, ¿qué hay que hacer? Hay que permanecer en Él. El que dice que permanece en mí, ¿qué pasa? Tiene que andar como yo anduve, ¿cierto que sí? Ahora, ¿tú quieres saber cómo yo anduve? ¿Dónde sabemos nosotros, dónde podemos ver cómo anduvo el Señor? ¿Pero en qué parte de la palabra? En los evangelios, ¿verdad? ¿Qué son los evangelios? La vida de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que los evangelios, cada libro tiene su objetivo, ¿no? Los evangelios, los 4 evangelios nos muestran la vida del Señor y todo. ¿Hasta qué parte? No, pero ¿hasta qué parte de la vida del Señor? ¿Ah? Hasta que Él resucita ahí. ¿Y dónde? Hasta que Él resucita ahí y sube al cielo. Hasta ahí llegan los evangelios, ¿cierto que sí? Y si, por ejemplo, alguna vez les dije que si en la Biblia no existiera el libro de Hechos, porque, digamos, los evangelios llegan hasta ahí, el Señor resucitó y subió a los cielos, ¿cierto que sí? Y si uno se fuera a Romanos, que es el primer libro después de Hechos, muestran a Pablo que predicando en Roma. Dice, pero ¿y quién es Pablo? ¿De dónde salió ese Pablo? ¿Y qué está predicando? ¿Y cuál es cristiano? Todo eso está ¿en qué libro? En el libro de Hechos. Pero es que el libro de Hechos es muy importante, es el libro histórico del Nuevo Testamento porque es la continuación, ¿no? El Señor subió y entonces en el libro de Hechos se ve cuando Él, ¿qué pasa? La segunda parte, ¿no? Manda al que Él dijo que iba a mandar. ¿A quién? Al Espíritu Santo de Dios, que vino a la iglesia, ¿qué día? El día de Pentecostés. Wow, esa información que uno la tendría que manejar ahí, ¿no? El día de Pentecostés, cuando dijo que vino poder vendrá sobre ellos. Y entonces en el momento que el Espíritu Santo viene sobre uno, dice que uno adquiere poder ¿de qué? De testificar, ¿no? De ser testigo del Señor, de las cosas que Él ha hecho. Y entonces en el libro de Hechos comienza eso y comienzan las primeras iglesias y después sale la figura de Saulo de Tarso y se convierte en Pablo. Y entonces Pablo, el apóstol de los gentiles, y comienza a abrir iglesias, ¿no? ¿Cierto que sí? Si uno no se lee el libro de Hechos, usted queda, como dicen en Costa Rica, queda detrás del palo. O como dirían en Colombia, queda sano. Quedé sano. No entendí nada. ¿Entienden? Entonces, por eso cada libro tiene su objetivo. Entonces, nosotros queremos saber cómo anduvo el Señor. ¿Tenemos que ir a dónde? A los evangelios como tal, ¿no? Entonces, hermanos, hay que tener presente eso. O sea, andar como el Señor anduvo no es suficiente con creer que Él anduvo. Hay que permanecer en Él. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dijo el Señor. Así como la rama no puede dar fruto por sí misma, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí, ¿no? Entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecieran en mi palabra, yo permanezco en ustedes, ustedes van a ser mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Pero bajo el requisito de ¿qué? Permanecer en Él, ¿no? Ahora, ¿qué es permanecer, hermanos? Tengo la definición aquí de lo que es permanecer. Dice que permanecer es mantenerse sin cambios en un determinado estado. Eso es permanecer. En un estado, condición o situación. Es la capacidad, ya en las cosas cristianas, permanecer es esa capacidad que tenemos de poder desarrollar una relación íntima con el Señor. Es decir, que permanezcamos en Él de tal manera que lleguemos a un conocimiento tal de que haya un ligamen, algo que nos ate, algo que nos una con Él. Por eso dice la palabra que el que se une al Señor, es decir, el que permanece en Él, ¿qué pasa? Uno es con Él, mismo espíritu, mismo sentir, que es hacia allá donde queremos apuntar, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? ¿Estamos claros, no? Entonces, obviamente, andar como el Señor anduvo, hermanos, no necesariamente es que uno haga exactamente las cosas que Él hizo, sino que uno camine bajo sus mismos, ¿qué? Principios, bajo su mismo pensar, bajo su mismo sentir. Pero no vamos a poder hacer las cosas que Él hizo. Es más, la palabra dice que podemos hacer cosas mayores todavía. Pero es actuar bajo la guía que Él nos dejó, siguiendo su misma guía, sus mismos principios como tal. ¿Estamos claros, hermanos? Entonces, eso es lo que dice el versículo 6, como tal. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, hermanos, andad en Él. Es decir, permanezcan en Él, caminen como Él. Hagan sólida la relación con Él. O sea, ese es el anhelo. ¿Amén? Ese es el anhelo. Ahora uno diría, pero ¿cómo hacemos eso? Bueno, sabemos algunas pinceladas y todo eso, pero vamos a seguir el mismo consejo que Pablo le está dando a la iglesia de Colosas.
Recuerden, nada más la fotografía completa. Pablo le está escribiendo a una iglesia que está siendo atacada por muchos grupos medio raros ahí, que quieren minar los principios que él había dejado, principios cristianos como tal. Entonces les está diciendo a ellos, vea, recuerden que ustedes ya recibieron al Señor y lo hicieron por voluntad propia, una decisión personal. Entonces, así como ustedes decidieron recibirlo, tomen la decisión de ¿qué? De andar en Él. Caminen como Él caminó. Que hayan ustedes el mismo sentir de Él. Pero para eso tienen que tener su mismo pensamiento. Entonces alguien podría decir, levantar la mano y decir, ¿pero y qué? ¿Cuál es la instrucción? Entonces ahí está. Él dice, arraigados. Lo primero dice, arraigados. Cuando ustedes escuchan la palabra arraigado, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Ah? Una raíz. Arraigar es tener raíz. Arraigados es tener raíz, hermano. Entonces, lo primero es tener raíz, echar raíces. Jeremías 17:8 dice, hablando de la persona que ha sido arraigada en el Señor, dice, porque será como un árbol, ¿qué cosa? Plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar frutos. Entonces, hermano, vea, lo primero que él dice es, vea, primero, arraíguense en Él, sean arraigados en Él. Arraigarse, hermano, no es tampoco así por casualidad, ¿no? Para que un árbol tenga unas buenas raíces, por ejemplo, yo siembro, ya que para adelante es un árbol, yo lo siembro ahí. Y yo quiero que ese árbol tenga buenas raíces. ¿Qué debería yo hacer con ese árbol? ¿O qué es lo peor que le podría hacer a ese árbol yo? Que yo lo siembro ahí y a los días lo quito de ahí y lo siembro allá. Y después lo quito de ahí y lo siembro allá. Entonces, ¿ustedes creen que ese árbol en algún momento llegará a arraigarse? Muy difícil, ¿cierto? Entonces, para uno verdaderamente arraigarse, uno lo que tiene que hacer es ¿qué? Mantenerse, como dice la palabra, que los que son del Señor son como el monte de Sión, que no sé qué, que no se mueven, hermanos. Entonces, es lo primero, tenemos que estar plantados, no movernos, no apartarnos, o sea, mantenernos firmes. Vea, por ejemplo, ¿quiénes son los que, a mí, por ejemplo, a mí me preguntan a veces en Colombia que si yo alguna vez voy a regresar otra vez allá, ¿no? Y entonces a veces yo doy una respuesta y digo, no creo, ¿por qué? Porque yo ya eché raíces aquí. ¿Me entiende? Yo ya eché raíces aquí. Entonces probablemente no regrese. No lo sé, ¿no? Pero yo estoy arraigado aquí. Diferente es cuando usted ve que a veces, por ejemplo, un viernes entra una cantidad de turistas aquí, están 2 semanas aquí y después se van. ¿Ustedes creen que esa gente se arraigue aquí? No, ¿por qué? Porque son turistas. ¿Vienen qué cosa? De paso, ¿cierto? Vienen de paso. Entonces, usted no se va a arraigar en las cosas del Señor si usted está de paso. Ahora usted dirá, pastor, pero la Biblia dice que somos peregrinos de extranjeros. Sí, pero el hecho de que seamos peregrinos extranjeros no quiere decir que no estemos arraigados en Cristo. Yo estoy dándole un ejemplo natural, ¿no? Entonces, hermanos, para estar arraigados tenemos que estar firmes nada más. Acuérdese lo que le dije, no estarnos moviendo de un lugar a otro. Usted quiere estar arraigado en esta iglesia, hablando de iglesia, pues usted tiene que mantenerse firme aquí en la iglesia. O sea, no puede ser que un domingo vaya a otra iglesia, aunque a nosotros no nos importa si usted va a otra iglesia y escuche y pese, pero que comienza una iglesia aquí, otra iglesia allá y otra iglesia acá. Entonces usted nunca va a estar arraigado en ninguna iglesia. ¿Usted quiere estar arraigado en una iglesia? Manténgase firme ahí. Conviértase en una columna de esa iglesia, que sepan que la iglesia puede contar con usted y que usted puede contar con la iglesia también. Esa es la mejor manera de arraigarse. Hablando de las cosas del Señor, por eso es que había un reclamo que le hacían al pueblo y le decía, oiga, pero ustedes ¿hasta cuándo van a estar entre dos qué? Entre dos pensamientos. O sea, que un día dicen que Dios es Dios y otro día dicen que no, que es Baal. Entonces, si ustedes creen que es Dios, pues síganlo a Él. Y si ustedes creen que es Baal, pues síganlo a Él. ¿Pero qué? Pero arraíguense en algún lado. Echen raíces en algún lado. Porque si usted no echa raíces, usted va a ser como esa semilla que se echó ahí, se echa por aquí, entonces se echó un poquito de raíz, pero entonces viene alguien y la arrancó, ¿por qué? No estaba firme, ¿no? Y entonces, y ahora usted dirá, pastor, ¿y eso qué tiene que ver con mantenernos, permanecer en el Señor? ¡Todo! Si hay algo que lo mantiene a uno firme, ¿qué es? Estar arraigado.
Por eso el primer consejo que le dice es, arraigados, ¿en qué? En Él. Echen raíces. Amén, hermanos, ¿o no? ¿Estamos claros, no? Hebreos 10:37 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. De que viene, viene, amén. Dice, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, ¿qué pasa? No agrada a Dios. Usted no sea los que retroceden, manténgase firme, creciendo, siempre, ¿no? Pero para crecer, ¿qué necesita el árbol para crecer? Una buena raíz, ¿cierto? Porque lo que se ve del árbol, lo que crece, depende mucho de lo que no se ve. El crecimiento nuestro, hermanos, la vida nuestra, lo que la gente ve, depende mucho de qué? De lo que la gente no ve. ¿Dónde está lo que la gente no ve? En la vida nuestra, ¿dónde está lo que la gente no ve? ¿Dónde está? Por ejemplo, la gente lo que ve en mí son lo que yo hablo, las decisiones que yo tomo, la forma en la que actúo. Todo eso depende de lo que no se ve. ¿Dónde está lo que no se ve? En la mente, aquí. Bueno, lo que yo les hablo a ustedes depende de lo que yo pienso. La forma en la que yo actúo depende de lo que hay, de los principios que yo tenga en mi mente. ¿Me entienden? Entonces lo que se ve depende mucho de lo que no se ve. ¿Estamos claros, hermanos, o no? ¿Amén o no? Entonces lo primero que es estar arraigados. Primer consejo. Después dice, y sobreedificados en Él. ¡Wow! Sobreedificados en Él, ¿no? ¿Qué es sobreedificar? El mismo nombre lo dice. Sobreedificar es construir sobre algo, ¿cierto? ¿Sí? Casi que todos los edificios son sobreedificados. ¿Por qué? Porque se construyen y se edifican sobre algo. ¿Sobre qué? Sobre las bases, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sobreedificados en qué? En Cristo. Dice 1 Corintios 3:10, hermanos, dice, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, decía Pablo, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Ya lo puse. ¿Recuerda lo que les dije cuando él abrió una iglesia? ¿Qué pasa? Él iba y ponía el fundamento. ¿Cuál fundamento? Cristo, ¿no? O sea, acuérdense, ¿y por qué Cristo es el fundamento? Porque él se lo dijo a Pablo, a Pedro, ¿acuerdan? Sobre esta roca, ¿qué cosa? Edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? La revelación que él recibió. ¿Cuál revelación? De que Cristo era el Hijo de Dios. Amén. Entonces, Pablo dice, yo como perito arquitecto, yo ya vine aquí, ¿y qué? Y puse el fundamento, yo ya lo puse. ¿Y qué más dice ahí? Yo ya puse el fundamento. Y entonces viene otro, ¿y qué pasa? Y edifica encima. Amén. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿El cuál es? Cristo, ¿no? Entonces, no se puede poner otro fundamento que no sea Cristo. De ahí para arriba, cada uno es responsable ¿de qué? De sobreedificar. De sobreedificar. Pero obviamente, si el fundamento es Cristo, lo que uno va a poner ahí para seguir sobreedificando, ¿qué es? Principios de Cristo, ¿no? Material de Cristo. ¿Estamos claros, hermano, o no? ¿Cuándo es puesto ese fundamento en la vida de uno? Cuando uno le entrega su vida al Señor, ¿no? O sea, como le decía Pablo a Timoteo también, acuérdate que toda la palabra, ¿qué cosa? Es útil, ¿para qué? Para redarguir, para todo eso, para que todo hombre de Dios sea enteramente, ¿qué cosa? Preparado para la buena obra, ¿no? ¿Estamos claros en eso, no, hermanos? ¿Qué más sigue? Después dice, arraigados, sobreedificados, y después dice, y confirmados en la fe, hermanos, confirmados en la fe. ¿Ustedes se acuerdan los que fuimos católicos, que habían 7 sacramentos allá en la iglesia, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran? Primero, ¿cuál era? Bautizo. ¿Y cuál era el segundo? La confirmación. ¿Se acuerdan que era una ceremonia en la cual, en buena teoría, uno confirmaba la fe? Pero, ¿cuándo hacía uno la confirmación? Como a los 10 años, ¿no? Como uno ni siquiera sabía. No, la primera comunión era como, ya ni me acuerdo. Pero bueno, el caso es que confirmarse en la fe no es una ceremonia, no es algo que uno, no es un ritual. Ahora, ¿qué es confirmar? Confirmar es corroborar la verdad, certeza o el grado de probabilidad de algo. Asegurar, dar a alguien o algo mayor firmeza o seguridad. Eso es confirmar. Eso es como cuando usted saca una cita y entonces usted llama ¿a qué? A confirmar la cita, es decir, a que me den certeza de que yo voy a llegar ahí
y ahí va a estar el médico, ¿no? Aunque hay algunos médicos que no lleguen y no están, pero bueno, eso es otro tema. Pero eso es confirmar, ¿cierto? Entonces lo que Pablo le está diciendo a la iglesia es, vea, ustedes arraíguense, sobreedifiquen en él y confirmen su fe. Estén confirmados como tal, ¿no? Ahora, segunda de Pedro 1:10, hermanos, también Pedro le decía a la iglesia, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Entonces, y después le dice, porque haciendo estas cosas no caeré jamás. Entonces le dice, vea, afirmen, confirmen o firmen su vocación. ¿La vocación qué es? Llamado, ¿cierto? Llamado que uno tiene, el cual uno lo tiene que confirmar. Por eso cada vez, lo repetimos aquí muchas veces, de que uno tiene que estar constantemente examinando su qué, su fe, para para que uno la confirme. En el momento que usted se examine y usted sepa que no está en la fe, usted no tiene que confirmarla, porque uno confirma algo que ¿qué? Que está firme. Confirmar es reafirmar. Pero si usted no está en Cristo, usted no tiene que reafirmar ni confirmar nada. Usted lo que tiene que volver es a nacer. Por eso es que Pablo le está hablando a qué parte de la iglesia. ¿A qué parte de la iglesia le está hablando él? A los fieles, a los que él sabe. Le decía, vea, confirmen su fe. No le está hablando a los que él dice, no, hombre, esa gente lo que necesita es nacer de nuevo. Él está hablando a los que sabe que están ahí metiditos como tal, ¿no? Confirmen su fe, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Ahora, hermanos, en la vida de uno, porque acuérdense lo que es la definición de confirmar, ¿no? Es corroborar la verdad o dar certeza de algo. Eso es confirmar, ¿cierto? En la vida de uno, hermanos, ¿qué es lo que a uno le confirma la fe? O sea, ¿qué es lo que usted, por ejemplo, me voy a poner el ejemplo mío, ¿qué es lo que ustedes podrían, no con detalle, qué es lo que ustedes verían en mí que les confirme si realmente yo estoy o no estoy en Cristo? Sin dar detalles, ¿no? ¿Qué? Testimonio, pero eso tiene otro nombre, ¿cómo se llama? Los frutos, ¿cierto que sí? Los frutos es lo que a uno le confirma o le reconfirma si alguien es o no es. Amén. Lo que la gente es. Lo que la gente expresa, cómo se mueve, cómo habla, cómo trata a las demás personas. Eso es lo que a uno le confirma, ¿no? Por eso es que los frutos son tan importantes. Por eso Mateo, el Señor decía en el Sermón del Monte que todo buen árbol, ¿qué cosa? Da buenos frutos. Pero el árbol malo, ¿qué da? Frutos malos. Entonces, un fruto malo reconfirma que ese árbol es ¿qué? Malo, ¿no? Y al revés, un fruto bueno reconfirma que un árbol es bueno. Entonces, ser confirmado en la fe, hermanos, no es, como les decía, no es una ceremonia como tal, sino que uno, por la vivencia, por el fruto, uno realmente ratifique que uno es lo que dice ser. ¿Amén o no? ¿Cuáles cosas podrían confirmar la fe en uno, hermano? Hay varias cosas, ¿no? O sea, el que usted sea una persona de oración, que usted sea una persona que escudriñe la palabra, que usted sea una persona que se congregue, es parte de confirmar la fe también. Que usted sea una persona solícita, ¿se acuerda qué es solícito? Una persona que no hay que empujarla, sino que siempre tiene esa disposición a ¿qué? A dar, a ayudar y todo ese asunto. Entonces, esas son cosas que pueden confirmar la fe de uno, hermanos. Básicamente es eso, ¿no? Ahora, lo triste de esto, y siempre hacemos énfasis, por eso te he visto que varios mensajes lo hemos usado para hacer énfasis en que la gente, todos nosotros, metámonos ahí, cada día estemos completamente seguros de que estamos o no estamos, de que estamos arraigados en Él, de que hemos sobreedificado en Él, es decir, hemos ido poniendo otros fundamentos encima del fundamento principal que es Cristo, que nos estamos preparando realmente para ese encuentro que tenemos con Él, que cada día en nuestro caminar confirmamos nuestra fe por medio de lo que la gente puede ver, de nuestro testimonio. Eso lo insistimos mucho porque es bien importante, hermano, es clave básicamente. Lastimosamente, tristemente, hay muchas personas que dicen que están confirmes, que están firmes en la fe, pero lo que uno ve es muy diferente a lo que la persona dice, ¿no? Por eso es que el Señor en su sabiduría dice, no le hagas caso a lo que esa gente dice, más bien, ¿qué cosa? Observa lo que ellos hacen, ¿no? Obsérvalos, nada más. No te compliques la vida, ¿no? ¿Acuerdan que allá en los fariseos, ¿se acuerdan que lo vimos un domingo de estos que estaban criticando ahí de que por qué no se lavaban las manos y que yo no sé qué? El Señor, ¿qué les dijo a los discípulos? Déjenlos que son ciegos guiando ciegos. ¿Acuerdan? Déjenlos. Está bien. Entonces, lo importante, hermano, es eso, ¿no? Bueno,
Entonces dice, confirmados en la fe, dice, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Termina ahí, ¿no? Abundando en acciones de gracias. Esto de las acciones de gracias, hermanos, es la manera en la que nosotros podemos hacer expresivo nuestro agradecimiento a Dios por todo lo que hemos recibido, ¿no? Acuérdense que en Estados Unidos hay una fiesta que celebran allá que es el día de ¿qué? El día de acción de gracias, ¿cierto? Sí, donde las familias se reúnen para agradecer por lo que han recibido. Lo que pasa es que es más como un ritual, porque gente que ni cree en Dios ni nada de eso se reúnen ¿a qué? El día de acción de gracias, ¿no? Pero básicamente lo que la palabra nos insta es a que nosotros tengamos siempre un corazón, ¿qué cosa? Agradecido, ¿no? El Salmo 100, que es un salmo de agradecimiento, en el versículo 4 dice que nosotros deberíamos entrar por sus puertas con acción de gracias, siempre agradecido. O sea, y el énfasis ahí es porque el ser humano por naturaleza no es agradecido, ¿cierto? Que no, nosotros no somos agradecidos como tal, ¿no? Podemos ser agradecidos de muchas formas, ¿no? La mejor forma de nosotros mostrar el agradecimiento al Señor y que valoramos lo que Él ha hecho es por medio de nuestra obediencia. Eso lo sabemos bien, ¿no? Por eso el Señor dice, está bien, yo sé que me quieren dar muchos sacrificios y todo eso, y holocaustos, todo eso es bonito, ¿no? Pero yo no quiero eso. Yo no quiero sacrificios. ¿Yo quiero qué? Obediencia. Esa es la mejor acción de gracias que podríamos dar. Pero hay otras, ¿no? Que también podríamos hacer manifiestas como tal, ¿no? Y para eso, obviamente, una de las maneras de estar agradecidos con el Señor es que nosotros caminemos en armonía con Él. Amén. Porque dice la palabra, ¿caminarán dos si estuvieran en desacuerdo? No, no caminan, ¿cierto? No. Entonces, en la medida en que uno camine con alguien que te ha favorecido, que te ha dado, es porque pues uno es agradecido de lo que ha recibido de ese alguien, ¿no? Curiosamente, hay mucha gente que recibe el favor de alguien y en vez de estar unidos a esa persona y caminar con él, más bien lo que hacen es alejarse y buscar solamente los momentos en que se necesita, ¿no? Eso no es parte de tener acción de gracias como tal. Entonces, lo que él, hermano, ya redondeando lo que Pablo le dice a la iglesia es, obviamente, tomen la decisión de andar como Él. ¿Qué tienen que hacer? Echen raíces, arraíguense en Él, sobreedifiquen en Él, manteniendo siempre a Él como piedra angular. Amén. Después que le dice, confirmen su fe, es decir, que sea visible que ustedes están en la fe por medio del fruto como tal. Y después dice, abunden en ustedes, ¿qué cosa? Acciones de gracia, sean agradecidos, pero no sean agradecidos de boca, sino que eso sea visible por medio de acciones. Amén, hermanos, ¿o no? De eso se trata, ¿no? Al final, ¿todo eso para qué? Dirían ustedes, ¿no? Bueno, más adelante sigue, en el versículo 8, para ir cerrando. Le dice, mirad que nadie, ¿qué cosa? Que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Recuerden lo que es la filosofía, ¿no? ¿Qué es la filosofía? La filosofía es el amor al pensamiento. Filosofía, ¿no? Quiere decir que Sofía tenía filo. Es el amor al pensamiento. Hay mucha gente que ama su manera de pensar. Entonces las sectas y estas doctrinas falsas tienen esa particularidad de gente que ama su manera de pensar. Entonces hay grupos por allá que defendían el hecho de que lo más importante en esta vida eran los placeres, ¿no? Porque ellos amaban ese pensamiento. Entonces querían sembrar en todos los demás lo mismo, ¿no? Entonces Pablo lo que les dice ahí es, vea, hagan lo que les dije ahorita, arraigarse, todo eso, ¿para qué? Para que nadie os engañe. ¿Por medio de qué cosa? De filosofías, es decir, de pensamientos raros y de huecas sutilezas, porque acuérdense que si algo tienen esas personas que se meten en falsas doctrinas y en sectas, es esa capacidad de ser muy sutiles, muy persuasivos, muy convencedores, ¿no? Dice, según las tradiciones de los hombres. Entonces, casi siempre, hermanos, las falsas doctrinas, casi siempre no, siempre son mandamientos de hombres. Son cosas que la gente agarra la palabra y la manipula y al final lo que quieren imponer es ¿qué? Una visión de hombres, una tradición de hombres, que era lo que el Señor peleaba mucho con los fariseos, que ellos querían imponerle a la gente muchas, ¿qué cosa? Tradiciones de hombres, como si fueran de Dios. Los grupos legalistas se caracterizan por eso. ¿Qué es el legalismo? Es legislar donde Dios no legisla. Comienzan a imponerle a la gente ciertas prácticas de hombres. ¿Por qué? Porque son cosas que Dios no dice nada. Y le pongo un ejemplo.
Alguien diga, no, es que la mujer no puede usar pantalones. Cierra el paréntesis. Entonces, imponen eso, que es una tradición ¿de qué? De hombres. ¿Por qué? Porque en la palabra no dice nada de que si la mujer puede usar pantalones o no, porque en la época ni pantalones habían. Entonces, es un ejemplo, los grupos legalistas tienen esa característica, ¿no? Impones tradiciones ¿de qué? De hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Nosotros antes de venir a los pies de Cristo, nosotros teníamos en nuestra cabeza muchos rudimientos del mundo. ¿Qué es un rudimiento? Las bases, ¿no? El conocimiento básico, ¿se acuerdan? Que es lo mismo que Pablo, cuando ya tuvo su encuentro personal con el Señor, él dijo, no hombre, yo todo lo que aprendí en la carne, ¿qué pasa? Lo desecho, esos rudimientos del mundo, del hombre los desecho. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa son la doctrina, los principios de Cristo. Eso es lo que me interesa a mí ahora, ¿no? Entonces lo que él está diciendo ahí. Y entonces aquí es donde Pablo dice, en el versículo 9 y el 10, ya para cerrar ahora sí, que él en vez de ponerse a discutir con cada uno y que aquí es esta secta y a ponerme a discutir y después me voy para acá con la otra, no, me vuelvo loco. Entonces, él lo que hace es, y usa algo que yo vi por ahí que le llamaban la teología positiva, ¿no? Hay teología positiva y hay teología negativa. La teología positiva es cuando uno hace énfasis en lo que Dios es. Y la teología negativa es hacer énfasis en lo que Dios no es. Entonces, ¿para qué uno se va a enfocar en lo que Dios no es y justificar al uno del otro? No. Él resume todo y dice, vea, el versículo 9 dice, porque en Él, es decir, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad, ¿no? Entonces, hermanos, en el contexto bíblico, cuando se habla de plenitud, se refiere a la totalidad, a la abundancia, a la perfección, la realización de algo, la condición de que algo ya se ha logrado, se ha alcanzado por completo. Entonces él dice, vea, ustedes no se pongan a buscar qué sectas, qué grupos, no se dejen meter filosofías baratas en la cabeza. Lo único que ustedes tienen que tener es que la verdadera plenitud la tenemos ¿dónde? En Cristo, en Él está la deidad, en Él está la plenitud. No se pongan a buscar nada en otro lado, porque en Él estamos completos. No se distraiga, no pierda tiempo, no compre humo, como dirían por ahí. Amén, hermanos, ¿o no? ¿Hasta cuándo, diría uno? Efesios 4:11 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, la estrategia de Pablo ahí es, está bien, hay muchas cosas que se mueven alrededor nuestro, hermanos. Hoy en día pasa eso. Por el tema de las redes sociales, usted ve de todo, ¿no? Doctrinas raras, prácticas raras, pensamientos raros. No se complique con eso, hermano. Usted simplemente tenga presente que la plenitud, la completez, la deidad están en la persona de Cristo, nada más. No busque más, no busque otras revelaciones. Aquí está todo revelado ya. No se distraiga, no salga de ahí. Amén, hermanos, ¿o no? Y por eso es que insisto lo que Pablo más adelante en Colosenses 3:16, que eso de la plenitud de Cristo tiene que ver, como alguna vez lo comentamos aquí, con cuando uno sienta que tiene la llenura del Espíritu, porque tener la plenitud de Cristo es estar lleno del Espíritu Santo, es decir, estoy aún de mí, o sea, estoy saturado de Él, ¿no? Entonces, en el 3:16 le dice él a la iglesia de Colosas también, dice, ve, hermanos, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, ¿no? Entonces, mire que él dice eso, la plenitud de ustedes está en Cristo, ¿en qué? En la palabra del Señor, que la palabra abunde ahí y que ustedes puedan hacerlo visible, es decir, que ustedes ratifiquen su fe por medio de lo que es visible. ¿Y qué es lo que es visible? Cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos, cánticos espirituales, y que todo lo que ustedes hagan, hermanos, sea de palabra, de hecho, que lo hagan, ¿qué? De todo, de hacerlo todo en el nombre del Señor, dando gracias, es decir, lo que hablamos ahí, acción de gracias, dando gracias a Dios Padre por medio de ¿quién? De Cristo, por medio de Él. No hay que hacer más, no se complique la vida. Amén, hermanos. Entonces, por eso es lo que estamos hablando ahí de permanecer en Cristo, o sea, nuestra vida cristiana depende en la medida en que nosotros permanezcamos en Cristo. Van a venir ataques, va a venir de todo. Pero si usted ya ha sido una persona que le ha entregado su vida al Señor,
dándole el beneficio de que haya sido un nuevo nacimiento genuino. La tarea suya, la mía ahorita es que nosotros podamos permanecer en Cristo. Y para permanecer en Cristo, 4 consejos que dio Pablo ahí, sencillos. Arraíguese en Él, es decir, saque raíces en Él, manténgase firme, no se esté moviendo ahí, para aquí, para allá, no, eche raíces. Permita que el Señor pueda ser usted plantado sobre las corrientes de agua y eche buenas raíces. Sobreedifique en Él, es decir, comienza a poner fundamentos de Cristo en su mente, en lo que ya ha sido establecido, que es el fundamento de Cristo. Pero sobre Él, siga poniendo todos los principios de Él. Confirme su fe, que sea visible, hermanos. Que sea visible por los demás, por medio de su fruto, de su testimonio. Que la gente pueda con certeza decir, ese es un hijo o una hija de Dios. Por la forma en que actúa, ¿no? Y lo último que es, siempre ser una persona con acción de gracia, sea agradecido siempre. Y que ese agradecimiento se haga, ¿qué? Visible, sea manifiesto, que la gente lo sepa, ¿no? Amén, hermanos. Y no hay que buscar más, simplemente la plenitud está en el Señor. Póngase de pie. Vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que hemos tenido. Gracias te damos, Señor, por linda oportunidad que hemos tenido hoy de compartir de este tema, Señor. Permanecer en Cristo, que es básicamente de las cosas más difíciles, porque venir a los pies del Señor es difícil, pero no es lo más difícil. Es permanecer en Él, Señor, y para eso necesitamos tener buen fundamento, echar raíces, mantenernos firmes en nuestra fe, Señor. Si hubiera alguna persona hoy aquí, en este lugar, o ahí en el video, que usted no se contó entre aquellos que acabamos de hablar ahí de la iglesia fiel, la que persevera, porque usted o no le ha entregado nunca su vida al Señor, o alguna vez se la entregó y realmente nunca has entrado en el proceso, como siempre lo decimos, ¿no? Pero es tiempo ya. O sea, ¿hasta cuándo vas a esperar, no? Acuérdate que lo que decía ahí, que en tanto que es poquito lo que falta, ¿para qué? Para que el que ha de venir, venga, ¿no? ¿Cuándo va a venir? No lo sabemos. Pero lo importante es que si viene, nos encuentre haciendo aquello que nos dejó haciendo. ¿Y qué nos dejó haciendo? Buscar, predicar la palabra, ser discípulos, todo eso, ¿no? Pero bueno, si ese es el caso suyo, que te has identificado que estás totalmente afuera, ahí donde está usted puede decirle, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy quedé convencido de que realmente necesito entrar en una seria y firme relación contigo, Señor. Y para eso obviamente no es suficiente con que yo vuelva a hacer una oración de arrepentimiento, sino que primero que la haga genuinamente, arrepentido genuinamente, pero que después entre en un proceso de echar raíces en ti, de poner fundamentos sobre el fundamento que ya ha sido puesto, de que yo pueda hacer visible el cambio en mi vida, Señor. Por eso arrepentido, arrepentida como nunca antes, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, de tu Santo Espíritu pueda venir a mí, Señor, y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo, vine sin ti, pero ahorita te recibo como mi único y suficiente Salvador. Te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Damos un aplauso, hermanos. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, pero recuerde, no se quede ahí. Hay un proceso que apenas está empezando. ¿Hasta cuándo? Hasta que estemos en su presencia, ¿no? Y si en algo le podemos ayudar, la Iglesia Cristiana Efesios 4:23 de Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado, domingos, a partir de las 10 de la mañana ya estamos aquí, ¿no? 87725957, mi número, Pastor Eber Molina, si en algo también te puedo colaborar. Domingos, 8 de la noche, 105.9 la FM, Radio Urbano, el programa Sinceridad. Te puede meterse por la radio 105.9 FM o en urbano106.com, radio en vivo, y ahí se mete, ¿no? Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.